transformar estas emociones difíciles en ese combustible para salir adelante. ¿Cómo haces esto? Vamos a transmutar ese gran dolor, sufrimiento y rencor, y ir a todas estas emociones negativas que nos bajan la vibración, las vamos a transmutar por algo que te va a hacer crecer. Ese es el pilar central de esta masterclass, es la transmutación de ese dolor. Transformar las emociones más difíciles en el combustible para salir adelante. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo se pasa de una emoción paralizante a las acciones correctas? Cambiando la reacción a la emoción. Cambiando la reacción a la emoción. ¿Te acuerdas que yo te he dicho una y otra vez que lo que nos hace libres realmente y nos hace humanos es esa conciencia? Pero va más allá. Es la conciencia de cómo reaccionas a aquello que te pasa. Es ese instante en el cual dices, lo vemos hoy en día que la gente es demasiado violenta. Hay gente que tiene más evolución de conciencia y dice, ok, no voy a reaccionar a esta violencia. No voy a reaccionar como estas personas. Voy a elegir ser diferente, elevar mi condición humana. Pero hay personas que se dejan llevar por sus emociones. ¿Quién crees que es más evolucionado? Esto no quiere decir no te defiendas. Esto quiere decir si puedes evitar un conflicto, evítalo. A partir de, por ejemplo, ¿no? Te pongo un ejemplo. Llegó el momento en el cual, y tú lo estás viendo, hay tantos cambios sociales y demás que yo nada más voy a dar mi mensaje. Se acabó el buen samaritano de ponerme a discutir con filósofos del teclado. Se acabó ese momento en mi vida en el cual yo voy a intentar convencer o darle luz a personas que son necias. Eso se terminó. ¿Por qué? Porque además son más violentas, porque además quieren buscar más problemas y demás. Mi conciencia no me lleva a eso. Ahora, ¿esto quiere decir que nunca vaya a poner un alto ni nada de eso? No quiere decir eso. Yo sabré cuándo. Pero va a ser un acto consciente y algo que yo decida hacer. No algo que sea a partir de mis emociones o algo visceral. Simple y sencillamente he decidido no accionar a eso. Por ahora. Ahora, tú también, por ejemplo, estás en el tráfico y alguien se mete en tu fila. Tú tienes dos opciones, o embarrarle el coche y tocarle el claxon y ponerte histérico, que puede acabar en un pleito, o simple y sencillamente decir, pasa, no voy a llegar una hora más temprano, ya voy tarde. No voy a llegar una hora más temprano por hacer esta estupidez. De hecho, te puedes tardar más si le das un golpe, o la persona le da un golpe a tu coche y en lo que tiene que llegar el seguro y demás. O sea, no pensamos en estas cosas. Y esto es un ejemplo muy tonto porque habla de la acción y la reacción. Pero para lo mismo es en este momento donde estamos hablando de la ruptura. Entonces, cambiar la reacción a las emociones. Ahí comienza todo. Porque también mucha gente utiliza esto y entiendo que como no tienen cómo lidiar con ese dolor, la única manera es la sedación. La sedación puede darse con vicios, puede darse con hábitos compulsivos, puede darse con la falta de hábitos o hábitos negativos. Y entonces es fácil. ¿Cuántas personas no conoces que regresan a algo que no tendrían que regresar? Cualquier tipo de cosas porque se sufrieron un poco. Esta manera es muy inmadura. Y no lo digo para señalar a alguien que como, yo soy muy maduro. No, yo también puedo caer en eso. A lo que voy es una manera que no es algo que nosotros hagamos voluntariamente ni analicemos. Eso es lo más importante. Entonces, primero debes de tener bien presente que las emociones son energía. Las emociones son energía. Tú decides para dónde va esa energía. Tú puedes transmutar, hablando de términos un poco más espirituales, tú puedes cambiar las emociones negativas por unas positivas. No hay emoción que no tenga energía. Por definición son estados energéticos. Usualmente tomamos un cierto camino para cada emoción. Por ejemplo, la ira. Te ponía el ejemplo del auto, ¿no? La energía que nos da, aunque es una baja vibración, es la de gritar, agitarnos, hacer un alboroto. Pero ¿qué pasa si en vez de responder de manera típica, usamos esa misma energía, ese mismo impulso para otra dirección? Todo cambia. Ahora, tú tienes que ver las emociones como una señal. A veces las personas no entienden que, por ejemplo, me siento deprimido. Pues eso es una señal de que algo tiene que cambiar en tu vida. No lo vemos como eso, lo vemos como, bueno, pues, ¿qué tengo que hacer para que esto se quite? No es, ok, esta es una señal para que algo tiene que cambiar en mi vida. No, es ve y haz algo para quitarte esto un rato. Entonces comes algo, tomas algo, te metes algo. O estás con personas que no te producen nada bien, todo con tal de escapar. En la tristeza es un poco truculento porque creemos que solo nos quitará toda la energía. Entonces, no es así. El momento en el que llega la tristeza se manifiesta en forma de pensamientos y sensaciones.
y la directiva física de permanecer estáticos. Entonces nosotros nos sentimos como deprimidos, con pocas ganas y demás. Bueno, entonces me voy a quedar estático sin hacer nada. Si tú eres capaz de identificar estas instrucciones que envía instrucciones entre comillas, que envía la tristeza, puedes interceptarlas y cambiar tu reacción. Como te decía, la libertad radica en ese espacio entre el estímulo y la respuesta. Ese espacio en, ok, me siento de esta manera, ¿qué puedo hacer con esta emoción? Decido seguir esta emoción, decido hacerle caso o hacerlo de una manera distinta por esta vez. Si tú eres capaz de identificar estas instrucciones, puedes interceptarlas y cambiar tu reacción. Ahora, en vez de seguir el camino típico de la tristeza, debes realizar un esfuerzo volitivo y voluntario para desviar la energía y tomar las acciones correspondientes que vemos a continuación. También, aquí haciendo un paréntesis, recuerda que en estos momentos uno lo que quiere es una descarga de desquite, ¿no? O una venganza o algo por el estilo. Tienes que ver que eso viene 100% del ego. Tienes que saber que, por ejemplo, las ganas de mentarle la madre a la persona que se te metió en el coche, esto es un ejemplo muy burdo y básico, desde eso hasta vengarte de la persona que te hizo daño, es un impulso muy inmaduro y muy básico y muy también primario, porque sí, aunque dices, muy bien, ¿quién ganó? Yo, ¿no? Eso solamente pues te produjo emociones negativas, no vas a ganar nada y quizás te sientas igual. Entonces, la tristeza va a seguir llegando y también tienes que saber que ese tipo de impulsos vienen del ego y del orgullo personal. Quiere decir que nunca lo hagas, que no estrategices, eso ya es otra historia. Pero en este caso, cuando es 100% del duelo y superarlo, no te va a llevar a nada bueno. De hecho, es seguir cavando ese hoyo que te va a hacer más miserable. Esa señal persistente seguirá molestándote si tú no la resuelves y las emociones van a seguir siendo energía. Ahora comienza tu responsabilidad. Utiliza el principio de la transmutación y tenlo como tu primera gran práctica. Sobre este hábito específico podrás construir toda una vida. Cualquier cosa que te pase, vas a poder verlo desde ese prisma, desde esa perspectiva. Algo que yo les he compartido, ¿no? Es decirle a la vida, una manera de, digamos, antes de esto es como pedir a la vida lo que me tenga que mandar para volverme lo mejor que yo pueda con lo que tengo, con quien soy. Ahora, esto tiene un precio, porque obviamente para volverte mejor, nosotros no pensamos esto, pero cuando crecemos más es cuando estamos en dolor, es cuando tenemos sufrimiento. Después de ese momento es que nos catapultamos para cualquier cosa. Y eso no lo entendemos bien, no le damos la bienvenida a ese cambio porque no lo vemos con esa perspectiva. Pero al yo pedir eso, sé que tiene un precio y sé que no va a ser fácil, porque sé que voy a tener que volverme mejor para aquello que me va a dar la vida para enfrentar, o Dios, o lo que tú creas. Entonces pedir eso tiene un costo. Claro, es una gran recompensa, pero tiene un costo. Entonces, ya desde ahí yo sé que van a venir situaciones que me van a retar, pero ya lo veo entonces de manera distinta, porque número uno, yo lo pedí, y número dos, sé que eso es algo con lo que puedo lidiar, como dicen por ahí, ¿no? O sea, Dios no te va a mandar cosas con las que no puedas tú lidiar o sobrevivir. Entonces, o la otra forma es, Dios le da a sus mejores guerreros las peores batallas. Es otra manera de verlo. Entonces eso, ok, para cumplir mi misión, para hacer lo que tengo que hacer, tengo que atravesar esto, so be it, que así sea entonces, lo voy a vivir, ni modo. Pero ya sé en mi mente que eso solamente me va a llevar a ser mejor. Entonces si uno lo ve desde esa perspectiva, puedes darte cuenta que solamente te vas a volver mejor. Por ejemplo, puede ser que esta ruptura, supongamos una ruptura amorosa, vaya a ser para que tú te conviertas en una mejor persona para la siguiente persona que va a llegar a tu vida, que va a ser mejor que la anterior o más afín, no para que lo veas que es mejor o peor, sino más afín a ti, y puedas entregarle a esa persona una mejor persona, y esa persona va a ser a su vez mejor que la anterior. Y eso también hay que aceptarlo. Y está muy bien, eso no es nada malo. Entonces, vamos a utilizar este principio y tenlo como tu primera gran práctica y vamos al proceso en sí.